Iglesia North Coast, hola y gracias por estar con nosotros una semana más. Tenemos como siempre un excelente mensaje de nuestro pastor Ray y tenemos también una buena alabanza de parte del grupo de adoración. Tenemos eventos que van a pasar durante la semana, así que estén buscando estos eventos en las redes sociales. Si necesitan información sobre el grupo de mujeres, pueden contactar a Alma, para el grupo de hombres a Byron y para el grupo de líderes de vida o para ser parte de un grupo de vida pueden contactar a Marco Ramírez. Gracias por estar con nosotros y disfruten el servicio. Bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en su verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad, y cada sostienes con tu gran fidelidad. Me sostienes con tu gran fidelidad. A ti, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Oh, a ti, el todopoderoso, el quien fue y quien será, y el gran yo soy, me rindo. Yo quiero que a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Oh, a ti, el todopoderoso, el quien fue y quien será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. La semana pasada, Pedro estaba orando con el estómago vacío, pero estaba orando en la ciudad de Jope. Mientras oraba, Dios le da una visión y baja un lienzo, una manta del cielo, y en la manta hay todo tipo de animales, aves, cuadrúpedos, reptiles, y Dios le dice, mata y come. Pedro no entiende, entonces pregunta, ¿cómo puede ser si hay toda clase de bichos raros e impuros? Y Dios le dice, lo que yo he llamado puro, no lo llames impuro. Es en Jope donde Pedro recibe otro llamado y le dice que sí. Pero en Jope también, recordando la historia bíblica, otra persona tiene el llamado de Dios, ya lo ha recibido, y sin embargo decide huir. Recuerda la historia de Jonás. Sí, Jonás, el del pez grande, ese mismo, exactamente el que usted está pensando. Jonás recibe el llamado de Dios para que vaya a Nínive, una ciudad que está al noreste de la ciudad donde él está ubicado. Es más, al noreste de Jope. Y sin embargo, él va a Jope para huir hacia el oeste, a través del mar, hacia un puerto que se llama Tarsis. Y en la huida se da cuenta de que el llamado de Dios es mucho más grande que su deseo de huir. Es por eso que o abrazas el propósito de Dios en tu vida o lo estorbas. Y eso es lo que pasa en Jope. En Jope es donde nosotros abrazamos lo que Dios nos dice y por obediencia vamos, o en Jope decidimos huir y estorbar el plan de Dios. Eso es lo que está pasando en el relato de hoy. Y después de lo que le pasó a Pedro, después de la visión, después de ir a casa de Cornelio, después de haber visto cómo el Espíritu Santo baja y es recibido por los gentiles, por los que no son judíos, aquí es donde empieza la historia de hoy, porque es la segunda parte de la semana pasada. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Nos encanta que podamos llegar a su casa, que usted pueda tener iglesia en casa y que pueda disfrutar de la palabra de Dios. Hoy yo creo que Dios tiene algo especial para alguien y espero que sea usted, sí, usted que me está viendo. Yo espero que Dios tenga una palabra fresca para su vida, que pueda ayudarle en su caminar con Él, que pueda ayudarle en su madurez cristiana, que pueda ayudarle en su llamado que Él le ha dado. Vamos a leer Hechos capítulo 11. Comienza diciendo: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En el tiempo antiguo, los judíos dividían el mundo en dos. Uno era los judíos y los otros los gentiles. No había otra división para ellos. Gentiles, cualquier persona que no era de la fe judía. Así que cuando Pedro sube a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Cómo puede ser, pecador? Y déjeme parar aquí. Los defensores de la circuncisión son todos aquellos judíos que, arraigados a sus tradiciones, arraigados a lo que conocían de antes, a las cientos de leyes más que fueron adjuntadas a las leyes que Dios le había dado a Moisés, eran defensores
de la cultura, eran defensores de la tradición. Eran los que con mucho celo se ponían de frente para decir: no hay nada mejor que la ley o que la tradición. Entraste en casa de hombres incircuncisos. Recuerden, circuncisión. La circuncisión es la señal que Dios le dio a Israel para hacerlos parte del pueblo, de su pueblo. Y comiste con ellos. Comer era un acto sumamente íntimo en esa cultura. Entonces Pedro comenzó a explicarles, paso a paso, lo que había sucedido. Y aquí me encanta, escuche, porque Pedro vuelve a contar la historia. Y dice: yo estaba orando en la ciudad de Jope, una vez más, la ciudad donde tomas la decisión de abrazar el llamado o de rechazarlo, de estorbarlo. Y tuve un éxtasis, una visión. Vi que desde el cielo descendía algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves, todo un zoológico. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos. Muy inteligente Pedro, llevó 6 testigos. No testigos porque alguien iba a ser juzgado, pero 6 testigos que pudieran presenciar lo que Dios iba a hacer a través de esta experiencia. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Me encanta que Pedro hace esta pausa. Él hace un paréntesis y dice: el Espíritu Santo entonces descendió sobre ellos tal como al principio ocurrió con nosotros. Y abre un puente. Y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy tenemos la oportunidad de abrir tantos puentes? Y a veces en lugar de ello, lo que hacemos es poner barreras, poner puertas en lugar de puentes, poner paredes. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer al Señor, al creer en el Señor Jesucristo, dice: ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Eso es lo que le da título a nuestro sermón de hoy. ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios? ¿Quién soy yo para ponerme entre Dios, su voluntad y lo que Él quiere hacer en este mundo? Y es una buena pregunta que nos vamos a estar haciendo durante todo este tiempo. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, están hablando de los otros judíos: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Lo que comenzó como una amenaza terminó como alabanza. Me encanta porque cuando la Biblia repite algunas cosas, nos damos cuenta de que las repite con una razón. Las repite con un propósito. Cuando la Biblia repite algo, hay algo importante que tenemos que recordar. Y esto es lo que pasa acá. ¿Por qué cuando Lucas escribió este libro, Lucas fue el escritor del libro de Hechos, ¿por qué cuando escribe y tiene su manuscrito, que era muy reducido, muy limitado, era una franja de papel, ¿por qué en lugar de haber escrito cosas que para nosotros serían mucho más espirituales, más importantes, por qué repite la historia? Hay algo importante en las repeticiones, y la Biblia está llena de repeticiones para que usted y yo recordemos. Repeticiones para recordar para aplicar a nuestra vida.
los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató, versículo 19, por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Note que algunos se esparcieron, huyeron a causa de la persecución. ¿Recuerdan cuando Esteban es muerto? Saulo está viendo cómo Esteban es apedreado y muchos cristianos salen de Jerusalén por la persecución. Entonces dice, muchos fueron a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero no le anunciaron a nadie el mensaje. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, no solamente a los judíos, los primeros misioneros, sin saberlo. Les anunciaron las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es el poder? Ya hemos hablado de esto innumerable cantidad de veces, pero hey, hay que repetir para poder recordar. El poder del Señor estaba con ellos, el poder para ser testigos, para decir, para hablar, para llevar la noticia. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. ¿Recuerda quién es Bernabé? Sí, el hijo de consolación, este superhéroe cristiano que pocos conocemos, superhéroe bíblico. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. ¿Sabe qué me encanta de esta parte del texto? Que Bernabé es enviado a Antioquía para ver qué está pasando. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si esta iglesia tiene cara de iglesia. Vamos a ver si estos chiprenses y sirenenses que predicaron el evangelio allá son gente de verdad. Vamos a ver si hicieron un buen trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando Bernabé llega allá? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, ¿qué dice? Lleno de gran fe. Llega al lugar y ¿qué es lo que pasa? Se da cuenta de las evidencias de la gracia de Dios. Mi pregunta para todos nosotros sería, cuando la gente se cruza en nuestro camino, cuando otros cristianos se cruzan en nuestro camino, ¿pueden ver evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son las evidencias de la gracia de Dios en tu vida que la gente puede ver? ¿Cuáles son las evidencias que todavía la gente no ha visto? ¿Son evidencias de verdad? ¿Qué pasa en tu vida? Seguimos leyendo, versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. ¿Por qué en busca de Saulo? Recuerden que Bernabé tomó a Saulo, lo tomó para protegerlo, para cuidarlo, para alentarlo. Pero Saulo se había quedado en Tarso. Como 10 años había estado allá. 10 años en el anonimato. Déjeme terminar de leer. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esto es lo que pasa cuando un enemigo de la fe, al cual Dios llama y lo hace suyo, lo hace su discípulo, su seguidor, y apasionado por su palabra, apasionado por su evangelio, apasionado por su reino. Esto es lo que pasa cuando alguien así sigue a Dios y su llamado y dice que sí. Pablo posiblemente podría hablarle a la gente de Antioquía perfectamente, porque Pablo era bicultural, era un hombre que tenía los idiomas, el griego y el hebreo. Era un judío, pero también que se había criado en toda la cultura helenística, en toda la cultura griega. Eso me encanta, porque quizás nos va a servir en nuestra congregación en algún momento. Nuestro deseo es crear un servicio bicultural, donde le hablemos a la gente que se denomina hispano, que se denomina latino, pero que también tiene aspectos de la cultura anglo, el idioma de la cultura anglo. Vamos a llegar a ese momento, quizás cuando estemos juntos. Estamos trabajando por ello. Tenemos una gran pasión por alcanzar a los biculturales.
para el reino de los cielos. Esto es lo que hace Pablo. Por aquel tiempo, dice, unos profetas, versículo 27, bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo. ¿Qué hace Ágabo? Ágabo predice que va a haber una gran hambruna en todo el mundo. Y así sucedió, dice, durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Esto nos hace pensar que cada discípulo, que cada apóstol tenía una congregación en diferentes lugares y que cada quien hizo una recolecta para poder ayudar a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron una ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. En lugar de ponerse en medio del camino, esta gente que quiere servirle a Dios se convierten en puentes, no en estorbos. Ahora, hay muchas personas dentro de nuestra experiencia cristiana que conocemos que han sido puentes increíbles para que el extendimiento del reino de los cielos sea posible. Pero también en nuestra propia experiencia, especialmente si usted ha tenido varios años en el cristianismo, usted se ha dado cuenta que hay gente que ha sido estorbo. Y aquí la pregunta es, ¿en cuál de los dos lados estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿El estorbador o el puente? Y es aquí donde quiero pasar el resto del tiempo, porque quiero hablar de cómo no estorbarle a Dios. ¿Qué podemos hacer para no estar en el camino, para no ponernos de frente mientras Dios está caminando y su propósito está yendo? ¿Qué puedo hacer para yo no ser el estorbo, la pared, la persona que pare todo? Y voy a empezar diciendo esto. Recuerde que el legalismo produce amargura, mientras que la gracia produce gozo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque estoy pensando en esos judíos que llamaron a Pablo para entrevistarlo y preguntarle qué era lo que había pasado con Cornelio y con su casa. ¿Qué fue todo esto que pasó con los gentiles? Y la cosa es esto, estos judíos cristianos ahora estaban tan enfocados en las tradiciones pasadas que las hicieron ley para todos ellos, y cualquiera que no las practicara no estaba dentro de su grupo aceptable. Eso es lo que pasa con el legalismo. Cuando la circuncisión, la señal dada por Dios para que al cortar parte del prepucio del hombre fueran parte del pueblo de Israel, cuando esa acción se convierte en un legalismo, la mente se enfoca solamente en lo que tiene que pasar con el ritual, no lo que tiene que pasar espiritualmente dentro de mi corazón para que sea entendido como tal. ¿Cómo podemos reconocer el legalismo cuando lo vemos? Y algunos de ustedes han lidiado con esto muchas veces. El legalismo hace varias cosas. Déjeme decirle, la primera cosa que hace es contiende más que comunica. Contiende más que comunicar. Pelea, discute. No comunica lo que cree, al contrario, más bien lo impone. Más bien trata de elevar una pelea para saber que está ganando la discusión. Defiende más que descubre. No trata de descubrir nuevas posibilidades de cómo pensar, nuevas posibilidades de personas con diferentes aportes culturales, espirituales aún. Él quiere solamente defender, el legalista. El legalista acusa, no aclara. Primero acusa a la otra persona porque no hace exactamente lo que yo hago, no lo hace como debería ser, no lo hace como dice la Biblia. Y ahí hay que entrar con mucho cuidado, porque muchas veces interpretamos la Biblia solamente por textos pequeños o por frases, y es lo que nos hace ser legalistas. Entonces nos convertimos más fariseos que los fariseos. Acusa más que aclarar. Porque imagínese a alguien que quiera aclarar su punto de vista solamente, sin tratar de convencer a la otra persona de que está equivocada. El legalismo razona
no reconcilia. Mis razones son las más importantes. Lo que yo pienso es lo que vale. Lo que la otra persona piensa no es suficiente para que sea mi amigo, para que sea alguien con quien yo quiero tener una relación. Esta es la amargura caracterizada por la gente de la circuncisión. Judíos aferrados a la ley, porque el acto de la circuncisión era un acto humano, que los judíos tomaron como la ley divina. Dios quiere que hagamos esto y lo vamos a hacer exactamente igual para todos. Y sin embargo, Dios está pidiendo una circuncisión del corazón. Pablo nos lo dice varias veces. Dios ha querido que el ser humano circuncide su corazón, que quite algo de su corazón, quite algo para que Dios ponga algo nuevo. Cuando Dios nos pide que quitemos algo de nosotros, es para que Él pueda traer algo nuevo. Es para reemplazar, no para quitar y dejar el espacio vacío. La circuncisión judía es solamente una señal externa. Significa ser apartado. Ustedes son míos. Y por eso tienen que circuncidarse, para que sean mi pueblo especial. Pero sin embargo, si el corazón es pecaminoso, no sirve para nada. Como cualquier otro ritual. En realidad, el cuerpo circuncidado con un corazón pecaminoso es desacuerdo, es amargura. Solo el Espíritu Santo puede purificar un corazón y apartarnos de Dios. Es solo a través del Espíritu Santo que nuestro corazón puede percibir y recibir una circuncisión del alma. La circuncisión no hace que alguien sea justo delante de Dios, porque la ley no es suficiente. El corazón de una persona tiene que cambiar. Hay algo que Dios tiene que quitar de nosotros. Tiene que haber un cambio. Es lo que Pablo llama la circuncisión del corazón. Quien no tiene esta alegría que trae la gracia, quien no puede permitir que la gracia de Dios traiga a alguien que no está circuncidado en términos judíos para ser parte de su pueblo, no puede disfrutar de la salvación de Dios. Es imposible. Isaías 61:10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación, me cubrió con manto de justicia. Eso es lo que hace la gracia. La gracia, cuando nos vio perdidos, cuando nos vio deshechos, cuando el enemigo nos quiso decir que nosotros no valíamos nada, y Dios dijo: no, usted vale lo suficiente como para mandar a mi hijo y poder rescatarlo. Cuando eso ocurre en mi vida, cuando esa alegría llena mi corazón, quiere decir que estoy aplicando la gracia de Dios. Pero los judíos no podían ver eso porque estaban encerrados en sus propios sistemas tradicionales. Y sin embargo, al final del relato de Pablo, la historia es diferente. Cambia la situación. Alaban a Dios cuando escuchan acerca de los gentiles. Recuerde, Bernabé llegó a Antioquía y alabó a Dios. Vio que la gracia de Dios estaba presente. La gracia trae alabanza, trae agradecimiento, trae una actitud diferente. Mientras que la tendencia a estar encerrado en nuestro propio legalismo, lo único que hace es traer amargura a nuestro corazón. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Eres de los que reclama más, de los que rechaza más, de los que juzga más a los demás porque no hacen lo mismo que tú, solamente porque no leen la Biblia de la misma manera o la misma versión de la Biblia, porque no oran como tú, porque no cantan como tú, porque no van a la misma iglesia? Es más, porque su doctrina es diferente. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Experimentas más gozo a través de la gracia o experimentas más juicio a través del legalismo? Lo que ocurre con el legalismo es esto. Y número 2, no puedes esperar nuevos milagros si todavía tienes una mentalidad antigua. Es imposible, porque no has hecho espacio para que Dios haga algo nuevo en ti. No podemos esperar milagros, no podemos esperar lo mejor si tenemos
una antigua mentalidad. ¿Cómo va Dios a poner un nuevo corazón si no has hecho espacio para que eso ocurra? No ha ocurrido una circuncisión del corazón. Dios no ha cortado esa parte de tu corazón que necesita ser extraída para que Él traiga lo nuevo. Porque hay gente que está más interesada en mantener las tradiciones intactas en lugar de traspasar barreras. Las tradiciones no son negativas, no me malinterpreten. Las tradiciones son buenas. Todos tenemos tradiciones. Usted tiene tradiciones. ¿Cuáles son sus tradiciones? Muchos tenemos tradiciones. Celebramos ciertos días, hacemos ciertos rituales. Hay tradiciones diarias que hacemos. Tomar manos, abrazar a personas, leer un libro, ir a tal lugar, hacer alguna actividad. Hay tradiciones buenas. Lo que es negativo es lo que hacemos con ellas, en lo que las convertimos. Si las convertimos en el eje de todo lo que pasa en nuestra vida, tenemos que mantenerla porque no hemos descubierto una relación profunda con Dios. Entonces, eso es lo que nos mantiene unidos a Dios de alguna manera, y sin embargo, nos rechaza. Está diciéndole a Dios, no tienes lugar en mi vida porque lo primero es mis tradiciones. No seas fiel a algo que es falso. Una tradición mal utilizada puede ser una falsedad en tu vida. Porque si nuestra mentalidad está todavía basada en la circuncisión, no vamos a hacer espacio para algo nuevo. Ya saben, queremos como cristianos resucitar a Dorcas. Y sin embargo, lo que necesita resucitar es nuestra vida, nuestro corazón que ha estado dormido, que ha estado muerto. Queremos hablar en lenguas. Y todavía no hemos cambiado la manera de hablar, la manera de dirigirnos a las personas, la manera de hablarle a otras personas o de comunicarnos con otras personas. Nuestra vieja mentalidad está posiblemente más basada en etiquetas que en esperanza. Y las etiquetas son lo que nos pone barreras para percibir la gracia de Dios en otras personas. Esa gracia que percibió Bernabé, la gracia que él pudo experimentar cuando llegó a Antioquía, no podemos experimentarla si todavía tenemos etiquetas. No dejes que las etiquetas te dejen encerrado en una caja, en mi propia caja de etiquetas. El versículo 11 de este pasaje dice, mata y come, fue lo que Pedro vio en la manta que bajó del cielo, y Dios le dice, mata y come. Dios no quería que Pedro se fuera de cacería. Él lo que quería era que Pedro matara categorías en su vida. Dios no quería que Pedro fuera a matar puercos. Él quería que Pedro empezara a derrumbar paredes. Y yo me pregunto cuántos de nosotros limitamos al Señor con nuestras etiquetas. Porque le ponemos una etiqueta a todo. Esta persona es tal, esta otra persona tal, esta persona es de color amarillo, esta persona es de color verde, esta persona es este tipo de personalidad, esta otra persona es este tipo de cultura. Y entonces lo que estamos diciéndole a Dios es, esta persona puede, esta persona no puede. Esta persona es santo por lo que viste, por el tipo de ropa que usa. Esta otra persona no lo es por el tipo de ropa que usa. Claro, hay un efecto en la vida de cada persona y sin embargo no es una definición. ¿Qué te define? ¿Una etiqueta? ¿O con qué defines a otros? ¿Con una etiqueta o con la gracia que fue dada en tu vida de parte de Dios? Muchas veces nos sentimos muy insultados cuando pensamos en etiquetarlo todo. Uy, el que tiene esa etiqueta, eso está mal para mí, eso no funciona. Y muchas veces lo que nos insulta nos podría instruir, en realidad. Los judíos fueron insultados por lo que Pedro hizo. ¿Cómo puede ser que fuiste a comer con esos pecadores? Pero después fueron instruidos en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está llamándote a llamar puro? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Llámalo puro, yo ya lo llamé puro. ¿Por qué tú sigues llamándolo
impuro. Y ahora, aquí está la gran pregunta. ¿Voy a estorbarle a Dios para que eso sea puro después de que Él lo llamó puro? Porque el ser humano hecho es a imagen y semejanza de Dios. Génesis lo deja muy claro. Aunque no todos somos hijos de Dios necesariamente, pero todos somos imagen de Dios. Entonces, ¿qué es el énfasis que tenemos en seguir etiquetando a todo mundo de diferentes maneras? Romanos 12:2 nos recuerda: sean transformados mediante la renovación de su mente. Así es. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo estás renovando tu mente día a día? ¿Cómo estás cambiando esta mentalidad etiquetadora de todo? Poner categorías a todo. ¿Cómo lo estás cambiando? ¿Cómo estás dejando ir lo viejo en tu vida para que Dios haga espacio y ponga lo nuevo? Yo te doy tres ideas para dejar ir lo que tiene que ser renovado. La primera cosa es: reconoce que estás muy cómodo. Reconoce las actividades que son muy cómodas para ti. Reconoce las cosas que son cómodas para ti. Es muy cómodo posiblemente solo sentarse en el barco para ir a Tarsis y no aceptar el llamado de Dios. Eso era lo más cómodo para Jonás. Él no tenía que ir a predicarle a Nínive. Pero no fue tan cómodo para Pedro salir en viaje con los hombres enviados por Cornelio. Reconoce lo que es demasiado cómodo para ti. Número 2, deséchalo. Deséchalo cómodo y haz espacio para que venga lo nuevo. Y número 3, alístate para incomodarte. Porque cuando nos incomodamos, empezamos a cambiar, empezamos a crecer. Ahora, no estoy hablando de que borres todo lo que se te ha enseñado, que borres toda la tradición que tienes. No estoy yendo hasta ese límite. No significa renunciar a tu doctrina, no significa renunciar a la iglesia a la que asistes. Eso no significa. Lo que significa es que hay un problema y que tienes que atacarlo. ¿Cuál es el problema? Es nuestro siguiente punto. Que nos preocupamos demasiado por lo que hacen los demás cristianos, otros cristianos, y no nos ocupamos lo suficiente por lo que Dios está haciendo. Estamos más enfocados por lo que hacen los demás para poder juzgarlos, para poder decir: ¿ves? Esa etiqueta era cierta que yo le había puesto. Pero no nos ocupamos en lo que Dios está haciendo en el mundo, con las demás personas que no todavía son seguidores de Él. ¿Cómo puede un apóstol cenar con Cornelio? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede meter en una casa? Bueno, déjeme decirle, antes de que Pedro estuviera en la casa de Cornelio, un ángel estuvo en la casa de Cornelio. Ya eso la hace una casa digna de que Dios la visite. Los de la circuncisión estaban tan preocupados por lo que Pedro hizo, y en lugar de preocuparse por lo que Dios estaba haciendo en Jope y en Antioquía. Y esos son partes de nuestros prejuicios. Querer ver a las demás personas, especialmente a los demás cristianos, en lo que están haciendo y poder criticarlos para decir: yo lo hago mejor. Porque al fin y al cabo eso es lo que hacen las etiquetas. Yo soy mejor que ellos. Y entonces algunos son bautistas, algunos son católicos, algunos son metodistas, otros son pentecostales. Pero yo soy el que tengo lo mejor. Y esas etiquetas solo sirven para juzgarnos, para dar un paso más hacia una cristiandad dividida. Después, el resto del mundo, los no cristianos. A esos sí los podemos juzgar. A esos con más razón los vamos a juzgar porque tienen etiquetas mucho más claras. Y mira lo que hacen. Si hace tal cosa, es un pecador. Si hace tal otra cosa, no merece venir a la iglesia. Y nos damos el derecho a juzgar sin definir, si son o no aceptados por Dios. Y una y otra vez esa frase resuena en mi mente: lo que Dios ha llamado puro, no lo llames impuro. El argumento es: pero es que la Biblia condena esto. Condena a este tipo de personas.
Mi pregunta para eso es, ¿y qué es lo que incluye la gracia? Si la Biblia condena algunas cosas, que sí lo hace, pero ¿has leído acerca de qué es lo que incluye la gracia? Porque muchas veces tenemos la mirada más puesta en lo que hacen los demás que en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces criticamos en lugar de poder, una vez más, hacer puentes. Cuando te enfocas en lo que Dios hace, comienzas a hacer cosas que los demás van a notar para engrandecer el reino. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los discípulos hicieron colectas porque sabían que venía el hambre y empezaron a recoger dinero. No tenían mucho, posiblemente. Recolectaron dinero, predicaron el evangelio y hubo vidas transformadas. Una última cosa para todo esto. ¿Qué nos enseña esta historia de Pedro, de Cornelio, de los judíos? Yo creo que hay algo que aprender y es, no llegues tarde. Y tal vez no tenga mucho que ver en nuestra mente cuando vemos algo así, pero pensar en no llegar tarde quiere decir que el cambio que Dios tiene para tu vida no tiene un horario específico. Dios no es un Dios de horarios necesariamente, es un Dios de orden, pero Él no te va a pedir permiso para saber cuándo va a llegar algo que Él quiere darte. Pero sin embargo, nosotros podríamos llegar tarde para recibirle. En el versículo 12 dice que el Espíritu le dijo a Pedro que fuera con los 3 hombres que vinieron enviados por Cornelio, y él se fue con ellos sin dudar. Si Pedro hubiera tardado esa orden, hubiera actuado en desobediencia. Y muchas veces yo me pregunto si nosotros por nuestra desobediencia llegamos tarde. Por nuestras etiquetas llegamos tarde. Por querer mantener nuestra tradición, llegamos tarde al llamado de Dios. Déjenme ponerlo de esta manera. ¿Podríamos perder el milagro de hoy por solo enfocarnos en la bendición que recibimos ayer? Dios es tan bueno y tan misericordioso que en su gracia Él nos bendice constantemente, continuamente, pero sin embargo, cuando nos quedamos con esa única bendición como si fuera la única que Dios tiene para darnos, podríamos estar perdiendo la oportunidad de llegar temprano al siguiente milagro, al siguiente llamado de Dios en nuestra vida. Cada mañana se renuevan sus bondades, dice Lamentaciones 3. Muy grande es la fidelidad de Dios. Cada mañana son nuevas. No quiero llegar tarde a la fidelidad de Dios que tiene para mí hoy. De lo que pudo haberse perdido Pedro si no hubiera estado dispuesto a ir con estos 2 hombres, con estos 3 hombres. Las bendiciones nos ayudan, obviamente, a ser agradecidos, pero no a crear patrones. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Cuando recibimos una bendición, creamos patrones basados en eso. Israel fue llamado a ser los hijos únicos, los hijos predilectos de Dios a través de la circuncisión. Se quedaron con esa bendición. La convirtieron en una regla. La convirtieron en una tradición. Y por lo tanto, llegaron tarde a la repartición de gracia. Por 10 años, Pablo estuvo en el anonimato. Y aquí está Bernabé ahora buscándolo. Es tiempo. Si Bernabé se hubiera quedado con la idea de que no, Pablo era el enemigo. Pablo no puede. Pablo no tiene la capacidad. Jamás lo hubiera podido lograr. Todo esto para decir, no llegues tarde. No llegues tarde al llamado de Dios. No llegues tarde a la cita, a pesar de que el llamado de Dios no tiene horario. Él te está llamando. Él te está llamando afuera de tu prejuicio, afuera de tus etiquetas. Él te está llamando a salir de ahí, a hacer espacio, a tener una vida de gracia, una vida de gozo, una vida que no es amarga, porque no está pegada en las
limitaciones que pueden ofrecer las tradiciones. Dios te está llamando a enfocarte en lo que Él hace y no en lo que otros están haciendo. Quizás estás en Jope. Quizás muchos de ustedes que me están escuchando están en Jope y están tratando de decidir qué voy a hacer con el llamado de Dios en mi vida. Dios te está llamando. Te está llamando a través de una visión, a través de lo que sea. Dios puede hacer lo que quiera para llamarte. Pero vas a tener que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser? ¿Voy a huir de su llamado? ¿Voy a estorbar? ¿Voy a tomar el barco para Tarsis? Ir lo más lejos posible de Dios. ¿O voy a abrazar su gracia en mí y en los demás? Voy a decir que sí. Voy a dejar que su gracia me invada y no voy a estorbar. ¿Qué tal si oro por usted? Por usted que está pensando que se ha convertido en un estorbo para el Evangelio. Por usted que posiblemente en sus tradiciones, en sus pensamientos, en sus etiquetas, ha tomado la decisión de convertirse en una barrera para muchos. Y a pesar de que usted no lo ha notado, quizás a través de estas palabras, usted lo ha notado. ¿Qué tal si oramos? Y le decimos al Señor, abre espacio, Señor, para algo nuevo en nuestra vida. Si tienes que remover el prepucio de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras expectativas, de nuestras etiquetas, remuévelo. Te damos permiso para que tu Espíritu haga esa obra en nosotros. Pero Señor, queremos que abras espacio para nuevas relaciones, nuevas personas, nuevas experiencias, nuevos lugares a donde nos va a llevar tu llamado. Queremos abrir espacio para que el Espíritu venga, nos bautice y nos haga nuevos. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús, el Dios de judíos, el Dios de gentiles, el Dios de latinos. Amén. Qué excelente mensaje de parte de Ray. Esperamos que hayan tomado muchas notas, pero más que todo, que puedan poner esas notas en práctica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o suscribirse a las páginas de Vimeo y YouTube. Esperamos verlos la próxima semana y que pasen un excelente tiempo juntos. Nos vemos pronto y ojalá en persona. Hasta luego.